¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, vamos a trabajar una articulación entre algunos aspectos de la teoría de Enrique Pichon-Rivière y del psicoanalista francés Jacques Lacan. En Función y campo de la palabra y el lenguaje, escrito de 1953, Jacques Lacan plantea: mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Esta es una frase muy comentada y conocida del psicoanalista Lacan, extremadamente conocida, casi nadie que esté en el ámbito del psicoanálisis la desconoce. Pero me parece que se trabaja muy poco o se es muy poco coherente muchas veces con lo que quiere decir. Lo que plantea Lacan es que para el trabajo, para la función del psicoanálisis, es crucial tener en cuenta la época, la subjetividad de la época. Esto quiere decir que tanto en lo que tiene que ver con los ideales como los valores, en líneas generales la ideología de la época tiene que poder ser diagnosticada por el psicoanalista para poder trabajar y no ser siervo de la ideología. Tiene que poder dar cuenta de cómo en su época, no en una época pasada, no en el pasado, sino en su época, en su presente, la ideología determina la manera en que una determinada población entiende la realidad. Si pensamos, por ejemplo, en términos de Pichon-Rivière, ¿qué es la ideología? Es un conjunto de elementos, de ideas que parecen tener coherencia, pero están plagados de contradicciones y que orientan la manera de entender la realidad. Entonces, para Lacan, en este ida y vuelta entre Lacan y Pichon-Rivière, es mejor renunciar que trabajar sin hacer un diagnóstico claro, preciso, riguroso de cómo la ideología en nuestro presente determina la forma en que entendemos la realidad. En relación a esto, mire qué interesante lo que plantea Pichon en la entrevista en Primera Plana en 1972, en la revista Primera Plana. En cuanto a mi campo específico, advierto la presencia de esa lucha a través de una incipiente revolución teórica. Revolución caracterizada por los modos de aproximación a la problemática de la relación entre estructura socioeconómica y vida psíquica. Es decir, Pichon propone establecer un diagnóstico de situación dando cuenta de estos dos elementos: vida psíquica, que podría pensarse como lo particular en un caso clínico, y estructura socioeconómica, es decir, el contexto económico, el contexto social en el que un paciente transita y es atravesado. Indagación de la operación de las ideologías en el inconsciente, dice Pichon, y de los procesos de socialización. Hablo de revolución incipiente porque se trata hasta ahora del intento de ubicar el problema en sus premisas adecuadas. La psicología social es una disciplina en proceso de construcción. Entonces, la psicología social en este proceso de construcción intenta establecer e interpretar la relación entre ideología e inconsciente. No es que el inconsciente sería un fenómeno encapsulado en el interior de un individuo, sino que la ideología y el inconsciente tienen una relación dialéctica de mutua retroalimentación, por la cual no puede pensarse el inconsciente sin su relación con lo macroeconómico,
con los procesos de socialización y con la ideología. En el mismo sentido, plantea Pichon-Rivière, en un comportamiento económico, el objeto es el objeto económico o las relaciones económicas existentes entre los seres humanos, en términos de producción, distribución, consumo, etc. Lo mismo sucede en el comportamiento político, que tiene relación con el objeto económico. También podemos afirmar lo mismo respecto del poder o las teorías del poder, que están dirigiendo una estructura desde el punto de vista psicosocial, donde se toma en cuenta la interacción con los demás ciudadanos, entre paréntesis, psicosociología. Entonces, en esto que plantea Lacan, de mejor renunciar a no tener en cuenta la subjetividad de la época, tanto en el psicoanálisis lacaniano como en la psicología social pichoniana, trabajamos desde un sujeto en relación con su contexto. Y en esta relación lo que cuenta es la historia, la verdad de su historia particular, pero teniendo en cuenta el discurso de su momento, de su época, y cómo este discurso influye y determina lo que se llama su conducta. De hecho, el discurso del analista, y esto para el que lo quiere seguir está en el seminario 16 al seminario 18 de la obra de Lacan, el discurso del analista tiene como función operar una división en el sujeto. ¿Qué significa operar una división en el sujeto? Operar algo del orden de la no certeza. ¿Quién se presenta con una certeza, con un yo soy así o las cosas son así, que sería algo correlativo, el mundo es así o yo soy así? El analista actúa justamente subvirtiendo esa, yo más que de certeza le diría esa certidumbre, subvierte, quiebra, rompe esa certidumbre. Lo hace sostenido por un saber, que es el saber del psicoanálisis. Ahí opera un saber, pero no es un saber para someter ideológicamente a un paciente o un analizante. Todo lo contrario, es un saber que está en función, que sostiene una operación de indagación, de cuestionamiento y de quiebre a lo que se presenta como certidumbre. El tema es que muchas veces lo que se presenta como certidumbre no es solamente una certidumbre individual de un paciente que llega o de dos o de tres, sino que es una certidumbre que parece que es individual, pero que en realidad es representante de una certidumbre social, de lo que se piensa en esa época, de cómo se debe vivir o de cómo se debe actuar. Entonces, el discurso de psicoanálisis orada no solamente una posible certidumbre de un paciente, sino de la certidumbre de su época, de lo que se piensa en esa época, de lo que sería normal, patológico, saludable o rechazable. La cita de Función y campo de la palabra y el lenguaje de 1953 de Lacan continúa así. Ustedes escucharon, decía: mejor pues que renuncie quien no pueda unir a su horizonte la subjetividad de su época. Y sigue: pues ¿cómo podría hacer de su ser, el psicoanalista, el eje de tantas vidas, aquel que no supiese nada de la dialéctica, que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico? A ver, detengámonos en lo siguiente. ¿Cómo podría ser de su ser, del psicoanalista, el eje de tantas vidas? Bueno, es un poco presumido esto de Lacan, ¿no? Como que el analista sería, el ser del analista sería el eje de muchas vidas, de la vida de los analizantes, o también llamados pacientes. Bueno, pero dice,
¿Cómo podría ser de su ser el eje de tantas vidas? ¿Cómo podés atender, como analista, a aquel que no supiese nada de la dialéctica? Es decir, para ser el eje de la vida de los pacientes tenés que saber de dialéctica, que lo lanza con esas vidas en un movimiento simbólico. Es decir, primero, tenés que diagnosticar tu época. Segundo, tenés que saber lo que es la dialéctica. Tercero, esa dialéctica implica, como toda dialéctica, un movimiento simbólico. Vamos a Pichon-Rivière. En 1969, en un texto que se llama Sobre la epistemología convergente, dice lo siguiente: en los últimos años ha habido un movimiento que considero esencial para poder comprender la condición humana. Ubicar al hombre en situación, ¿bien? Cualquiera que sea, en un lugar y en un tiempo. No es el hombre que se basta a sí mismo. No es entender una individualidad, conocerse a sí mismo o hacer autoayuda. No se trata ni de conocerse a uno mismo, ni de hacer autoayuda, ni de conectarse con algún deseo, identidad o esencia propia. No, considero esencial para poder comprender la condición humana, ubicar al hombre en situación, en relación con su contexto, cualquiera que sea, en un lugar y en un tiempo. O sea que el hombre total es total en tiempo y espacio, en el aquí y ahora de la situación. Es el hombre situado, total y totalizante. Dice total porque es él y sus circunstancias, y también totalizante porque su acción ayuda a la totalización de su medio. Totalización entendiendo como la posibilidad de integrar permanente y dialécticamente el contexto. En la medida en que su acción sobre la naturaleza se tiende a considerar como una totalidad en interacción. Es operativo en cuanto se mueve y en una forma dialéctica resuelve sobre las marchas las contradicciones que pueden surgir en su mente en cuanto a su ideología. Es decir, que a través de la unión de la teoría y de la práctica configura una praxis continua en forma de espiral que permite procesos sucesivos de discriminación en términos de ratificación y de rectificación. Ven que estábamos hablando de que Lacan hacía referencia a la dialéctica. Justamente la teoría de Pichon propone una dialéctica como un proceso espiralado donde, en términos de ratificación y rectificación de hipótesis, se intenta saber más acerca de la realidad. Pero insisto, la realidad no es individual. La realidad no se trata de encontrar herramientas propias, herramientas internas, sino que la realidad se construye con otros. La realidad es en interacción dialéctica con el medio. Van a notar en el teórico excelente que escribió el profesor Nicoletti, que hace referencia en la teoría de Lacan a la sujeción denodada al significante. ¿Y esto con qué tiene que ver? El significante, entendido lacanianamente, porque en realidad el significante el término significante, creo yo, empieza con Aristóteles, si no es que se remonta antes, pero la primera referencia que tengo es de Aristóteles. Obviamente que Lacan trabaja más que todo el concepto de significante a partir del desarrollo del lingüista Ferdinand de Saussure, de Jacobson, que es otro lingüista, y de Benveniste. Pero la manera que tiene de concebir Lacan el significante es que es un elemento que se toma en el discurso del analizante. La operación de tomar ese elemento, que puede ser una palabra, una frase, un gesto repetido o algo del orden del discurso del analizante, esa operación del analista en elegir ese elemento y no otro, parte, como decía antes, de una teoría, no es que lo elige por
una cuestión espontánea, natural, o de que está ahí ya antes de que la teoría del analista pueda leerlo, sino que a partir de una teoría, un analista elige en ese discurso, que a veces es muy amplio, muy complejo y muy vasto, elige un elemento o algunos elementos que considera que tienen cierta relevancia, que tienen una especial significación. Bueno, cuando elige esos elementos en relación configuran una problemática. Y esa es la problemática, si se piensa en términos de clínica psicoanalítica, esa problemática es la que sostiene un padecimiento, sufre por esa problemática. Ahora, el significante es un elemento puramente simbólico. Entonces, acá hay una relación entre la teoría de Lacan y la teoría de Pichon-Rivière, en tanto Pichon como Lacan plantean que el trabajo dialéctico que se realiza es a partir de elementos simbólicos. ¿Qué quiere decir esto? Que los llamados procesos orgánicos, es decir, todo lo que se piense como causado por algo del orden de la fisiología corporal, no cuentan para la psicología social o para la problemática del psicoanálisis. Es puramente simbólico, es una dialéctica, es una relación de elementos que configuran contradicciones que se resuelven y que existen solo en el plano de lo simbólico. En este sentido es que la teoría de Lacan se diferencia de otras psicologías, la teoría de Lacan y la teoría de Pichon-Rivière. ¿Por qué? Porque no ubican al significante en función de lo que la época considera que es normal. No considera el significante, es decir, un analista no ubica los elementos significativos de un paciente, del discurso de un paciente, en función de lo que es normal. Normal, por ejemplo, para un adolescente, normal, por ejemplo, para lo que sería ser una mujer, o ser un hombre, o ser un adulto mayor. No hay esta clasificación de normalidades para grupos etarios. Por ejemplo, no hay esta generalización de lo que sería ser normal o ser sano para la ideología de esta época o de cualquier otra, sino que lo que se entiende como significante es algo que es relevante en función del sufrimiento, no de la normalidad. Esta es una cuestión muy importante para entender tanto la teoría de Lacan como la propuesta de Pichon-Rivière. En relación a esto, al significante, no como algo que se lee como un analista o como un psicólogo social que intenta adoctrinar ni a un grupo ni a un paciente para que sea normal, fíjense qué interesante lo que plantea Pichon en Instituciones de Salud Mental en la Argentina. Esto escrito en 1974. El abordaje del problema de la salud mental fundada en esa concepción de lo sano y lo enfermo como instrumento de dominación legítima un tipo de adaptación a la realidad, una forma de relación consigo mismo y con el mundo acrítica, ilusoria y alienante. Aparecen así como coherentes y acreedoras de consenso las conductas adecuadas a las relaciones de producción vigentes, relaciones de explotación. Es decir, Pichon dice, no se trata de adaptar a nadie en función de lo que se entiende como lo sano y lo enfermo para las conveniencias de un sistema económico. En términos de Lacan, no se trata de adecuar al paciente a esto de que la cosa marche, o a lo que Lacan también llamaba el discurso de las botas. El discurso de las botas haciendo referencia no a alguien que le gusta usar botas, sino a los militares. Porque si hay algo que se opone, el psicoanálisis lacaniano, a
que algo sí o sí sea porque sea. Todo lo que ustedes escuchen que tenga que ver con es así porque es así, o es así porque es esencial, o natural, o porque lo dice la ciencia, o porque lo dice la religión, o porque lo dice tal autor, todo lo que es así porque es así, Lacan invita en el discurso analítico a ponerlo en cuestión, a interrogarlo, a quebrarlo o dividirlo. Entonces, continúo con Pichon en 1974. La estructura social configura el tipo de sujeto apto para su reproducción. Continuidad. Toda la organización del proceso socializador está al servicio de esa tarea. Los criterios de adaptación, normalidad, anormalidad, cumplen un rol fundamental de orientación en ese proceso. Es decir, que lo que dice Pichon es que los procesos socializadores tienden a ser la gente manada. Este aparato de dominación, en el que se materializa la ideología dominante, tiene sus cuadros en psiquiatras, psicólogos y otros trabajadores del campo de la salud que vehiculizan una concepción jerárquica, autoritaria, dilemática y no dialéctica de la conducta. Son líderes de la resistencia al cambio, condicionantes de la cronicidad del paciente, es decir, que hacen que el paciente sea crónico, que no modifique su situación de padecimiento, al que tratan como un sujeto equivocado desde un punto de vista racional. Estos agentes correctores, cuya ideología y personalidad autocrática les impide incluir una problemática dialéctica en el vínculo terapéutico, establecen con sus pacientes relaciones jerárquicas en las que se reproducen el par dominador-dominado, incapacitándose para comprometerse también ellos como agentes sujetos de la tarea correctora, llegando en el mejor de los casos a ser lúcidos observadores del acontecer del paciente. Entonces, Lacan plantea, por ejemplo, a la altura, en la década del 60, 1966, 67, 68, un poquito más adelante, 69, que el discurso universitario puede estar, a diferencia del discurso analista, al servicio de la dominación. Es decir, que quienes se presentan como sustentando el saber científico, en realidad, en nombre de ese saber, llamado científico, llamado racional, lo que hacen es conservar relaciones de poder, conservar relaciones de dominación y explotación social, en nombre de la ciencia, en nombre de la normalidad, en nombre de lo que muchas veces se escucha como en la Universidad de Massachusetts se dicen que hay que hacer esto, hay que hacer aquello para vivir bien, para estar bien en pareja, para criar a los hijos, etc. Bueno, en nombre de eso que dicen universidades desconocidas y creo yo inventadas de Estados Unidos, en nombre de la ciencia se sostienen relaciones de dominación que hacen que la gente sufra más o que por lo menos no resuelva los motivos de su sufrimiento. En el teórico van a notar que Nicoletti plantea, a partir también de lo que planteaba el psicoanalista Hugo Levin, que en el psicoanálisis lacaniano se trabaja desde una rigurosidad lógica. Bueno, pero esta rigurosidad lógica se opone a lo que muchas veces se presenta como el biologicismo. Actualmente la ideología dominante, actualmente una gran parte, no todos por supuesto, pero una gran parte de los psicólogos y psiquiatras operan intentando normalizar a los pacientes en función de un discurso que dice que por una característica o por varias características biológicas lo que te corresponde normalmente es determinada conducta. Bueno, esto que no es biología, sino biologización, es lo que opera actualmente como sentido común en el sentido de dominación, de explotación y de quiebre
y de intento de disolución de las diferencias. Ya Pichon en 1972, en Cuestionario para Gente Emergente, que era una revista, planteaba lo siguiente. Si entendemos por obstáculo epistemológico la dificultad o la confusión que se asienta en el proceso de producción de un conocimiento científico, los obstáculos que encontré en mi carrera psiquiátrica y psicoanalítica surgían de la carencia de una teoría psicológica que ubicara el problema de la conducta en sus premisas adecuadas. La interrelación dialéctica entre individuo y sociedad. La ausencia de una perspectiva realmente totalizadora, con el escamoteo de la dimensión social del comportamiento y la marginación del problema de la acción de parte de las teorías psicológicas, aún de las más coherentes de ellas, el psicoanálisis, impidió en principio la elaboración de un criterio adecuado de salud y enfermedad, a la vez que condujo con frecuencia, ante problemas concretos, a la utilización de conceptos emergentes del campo psicoanalítico, por ejemplo, la teoría de los instintos, para dar cuenta de hechos vinculados con la génesis y las modalidades de la relación entre estructura de personalidad y estructura social. Los modelos biológicos e individualistas de la interpretación de la conducta han funcionado y operan aún como obstáculos epistemológicos en sentido estricto. Bueno, al día de hoy podemos entender esto de lo biológico, yo diría biologicista más que biológico, de lo biológico en términos de Pichon e individualista como lo que se propone como lo saludable. No solamente en el sentido común, en los medios de comunicación, como tendencia, en las redes sociales, sino en el trabajo de muchos psicólogos y de muchos psiquiatras, que es de proponer que la resolución de sufrimiento mental tiene que ver con ocuparse de uno. ¿Vieron que se escucha mucho eso? Te tenés que ocupar de vos, ocupate de vos, o de soltar, esta insistencia en soltar, es decir, en quebrar lazos con el otro. Por supuesto que hay gente que es mejor soltarla, es mejor perderla que encontrarla, por supuesto, pero la insistencia, el acentuar, el soltar en desmedro de relacionarse, y esto que se transformó en un cliché, en un enunciado que se repite acríticamente, que es ocuparse de uno, tiene que ver con esta tendencia individualista que ve como una virtud no pedir ayuda, que ve como una virtud ocuparse de uno y desentenderse del otro, que transforma el egoísmo y el acrecentamiento de las tendencias narcisistas como algo saludable. De ahí que puede entenderse, por ejemplo, tanta adicción, tantas depresiones, tanta angustia, porque justamente existe un imperativo cada vez más acentuado en centrarse en uno y no pedir ayuda ni ayudar al otro. Entonces, desde ese punto es entendible el aumento de la depresión, de la angustia, de las drogas y de la pérdida del sentido e incluso del aburrimiento tan común en nuestras vidas. Un poco retomando la idea del biologicismo que planteaba Pichon, en 1967, en una nueva problemática para la psiquiatría, en ese texto, dice lo siguiente: agregamos a esto que cuando se insiste en el factor endógeno o no comprensible psicológicamente, los psiquiatras llamados clásicos dejan traslucir su incapacidad para detectar el monto de privación que, al hacer impacto sobre un umbral variable en cada sujeto, completa el aspecto pluridimensional de la estructuración de la neurosis o psicosis.
cuando hace referencia a lo pluridimensional, porque hace referencia a varias dimensiones, la dimensión económica, la dimensión biológica también, la dimensión institucional, comunitaria y familiar en la problemática de cada sujeto. Cada sujeto está atravesado por lo institucional, lo comunitario, lo biológico, lo ideológico, y esta pluridimensión es la que puede acercarnos a entender una problemática de sujeto. Cuando se dice que es endógeno el problema, está queriendo decir que es, primero, orgánico, segundo, interno. Entonces, cuando se piensa que algo es orgánico e interno, se oculta la dimensión política, económica, en sentido más general, contextual de ese problema, porque es interno y propio. Dice, al considerar endógena una neurosis o psicosis, se niega en forma implícita la posibilidad de modificarla. El psiquiatra asume el rol de condicionante de la evolución del paciente y entra en el juego del grupo familiar, que intenta segregar al enfermo por ser el portavoz de la ansiedad grupal. Es decir, si vos planteás, como psicólogo social, plantea Capichón, que el problema de un paciente psiquiátrico es interno, es endógeno, estás tapando la determinación de la familia, la determinación de lo económico, lo institucional y lo comunitario. Estás al servicio de la no resolución de ese problema y de segregar al paciente. En síntesis, el psiquiatra se transforma en el líder de la resistencia al cambio a nivel comunitario y trata al paciente como un sujeto equivocado. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Una relación interesante para pensar a Pichón con Lacan es que para Lacan, por ejemplo, y esto lo van a ver también en el teórico, escrito por Nicoletti, por Sebastián Nicoletti, es que incluso en la imagen, él hace referencia al estadio del espejo, en la imagen que uno tiene de sí mismo, haciendo referencia al estadio del espejo, este fenómeno que sucede entre los 6 meses y 18 meses en un niño, en la imagen que ese niño tiene en el espejo, y la que tenemos todavía ahora, mucho después de los 18 meses, esa imagen no tiene que ver con algo sostenido por la visión, por un proceso orgánico, como podría pensarse el sentido común. Bueno, uno ve en el espejo su imagen por algo que tiene que ver con la visión, como algo natural. No, esa imagen está determinada por un otro simbólico. Entonces, se planteaba en el teórico que la imagen que se tiene de uno mismo depende en su armonía, en su completud, en su integración, depende de esa imagen, de que haya un otro que sancione, que dé cuenta de que el que está en el espejo es uno. Hay una serie de movimientos que realiza el niño, que es primero verse en el espejo, segundo ver a quien lo sostiene, tercero volver a verse en el espejo. Si en el segundo movimiento quien lo sostiene da cuenta de quien está en el espejo es el niño, recién en el tercer movimiento, y esto nótese que es un proceso dialéctico, es decir, estructurado en lo simbólico, recién en el tercer movimiento el niño da cuenta de que es él quien está en el espejo. Entonces, esto lo plantea Lacan, nuestra imagen, que puede ser algo natural, espontáneo, y que no tiene nada que ver con cómo uno fue mirado o con cómo uno fue hablado, hasta nuestra imagen depende, por supuesto, de cómo fuimos hablados. De hecho, una persona puede seguir, según el modelo actual de belleza, puede representar el modelo de belleza que se tiene en una época y verse en el espejo como algo desagradable. Puede existir esa diferencia. Y uno le dice, no, pero si estás delgada o estás delgado. Y verse no delgado, puede verse obeso en el espejo siendo delgado. ¿Por qué esa diferencia? Porque en el mundo simbólico particular, en la historia de ese sujeto,
quizás la manera en que fue hablado, la manera en que fue mirado, hace que las condiciones no se den para que se vea con esa belleza supuesta. Entonces, tanto Lacan como Pichon hacen referencia a que el sujeto está determinado por el discurso, es decir, por elementos simbólicos. El sujeto no está determinado por nada que tenga que ver con procesos biológicos, con procesos naturales. Todo sufrimiento es político. Político no en el sentido de lo partidario, sino en el sentido de lo ideológico. Cada época genera un marco de posibilidad para determinados sufrimientos, porque cada época propone y les diría que impone los marcos de realidad, es decir, la posibilidad de establecer qué es posible y qué no es posible, qué es imposible. En ese marco es en el que el sujeto, tanto de la psicología social como del psicoanálisis lacaniano, circula. Ese es el espacio simbólico de existencia, es un espacio ideológico, político, determinado, no individual, no biológico, y que además implica una transformación de sí, ese medio, y la posibilidad de que el sujeto sea sujeto de cambio, no de normalidad, no de adaptación pasiva, y sí de cuestionamiento y de transformación. De hecho, en la operación analítica no solamente se pone en cuestión cualquier certidumbre, tanto de un caso clínico como de la familia, las instituciones y el ámbito comunitario, ¿no? El psicoanalista quiebra lo que se presenta como certidumbre, sino que además en ese quiebre produce un saber. Y ese saber que produce es un saber acerca de los determinantes, de los enunciados amo, de los enunciados incuestionables que hacían a la problemática que no se podía resolver porque justamente no eran conscientes. Entonces, la espiral dialéctica de Pichon-Rivière supone una indagación en términos de contradicciones. Cuando se está en un grupo operativo en psicología social, uno trabaja con las contradicciones, no para taparlas, no para hacerlas desaparecer, no para adecuarlas a la normalidad o a la subjetividad del operador o del psicólogo social, sino para indagarlas en función de qué lugar ocupan y qué función cumplen en un contexto más amplio que es social y político. Al respecto, les quería traer un texto muy interesante para leer, que es La República de Platón. Es un par de alegorías. Una es la alegoría del sol, donde Sócrates conversa con Glaucón. Glaucón era el interlocutor de Sócrates y Sócrates, en función de preguntas, iba dando cuenta de lo que era para él, para Sócrates, el bien. El bien, para Sócrates, era algo que buscamos todos. Todos buscamos el bien, solo que algunos lo buscan de una manera equivocada, ¿no? Pero todos tenemos la buena intención para Sócrates de buscar y encontrar el bien. Ahora, este bien para Sócrates, y Platón comparte esta idea, se alcanza mediante la intelección, es decir, es el mundo de las ideas y no el mundo de las percepciones el que nos puede ayudar a alcanzar ese bien que sería el bien supremo, siendo el bien la causa de la verdad, el bien es la causa de la realidad, el bien es la causa de todo lo que existe. Pero ¿cómo se alcanza eso? Mediante las ideas. Estas ideas son justamente lo que puede unir, lo que puede articular
lo fragmentado de lo que uno percibe, porque para Sócrates la visión, en realidad todos los 5 sentidos, él acentuaba el tema de la visión nos hace ver cosas separadas, fragmentadas. Uno puede ver un perro, un zapato, una persona, pero lo que aúna, lo que ilumina, lo que hace íntegra la realidad, no es la percepción, no es lo que uno ve, sino las ideas, el mundo de las ideas. Ahí es donde se puede encontrar el bien. Y siendo que este bien justamente se trata de encontrar la verdad, la realidad y el bien están unidos. El último paso sería encontrar el bien, pero se encuentra el bien justamente alcanzando la verdad. Esa verdad, esa percepción, que se llama, la verdad se llama aletheia en griego, se encuentra justamente a partir del mundo de las ideas y no de las percepciones, y no acerca de lo que se ve. Entonces, es como diferenciaba, tanto Platón, tomando a Sócrates, la episteme de la doxa. La doxa era la opinión común. La opinión común estaba sostenida en lo que uno ve. ¿Vieron que se dice una imagen vale más que 1000 palabras? Bueno, Sócrates pensaba justamente al revés. Las imágenes son engañosas. Las imágenes, lo que uno ve, son del lado como oscuro o menor de la verdad y de la realidad. La realidad y la verdad y el bien se alcanzan mediante las ideas y no mediante las percepciones o las imágenes. Entonces, la doxa era la opinión común a partir de percibir las cosas, de verlas. Pero la episteme tenía que ver con la ciencia y con las ideas y con la rigurosidad en esas ideas para encontrar la unidad y la perfección. Por eso es que Lacan decía, Platón era lacaniano. Tendría que ser al revés, quizás sea un chiste de Lacan, porque primero estuvo Platón y después Lacan, más de 500 años después, ¿no? Pero no, más, porque Platón era 400 años más o menos y Sócrates antes de Cristo. Pero quizás, en principio lo que quería decir Lacan es que la apuesta de Lacan, les diría, la apuesta de Pichon es que en el mundo de las ideas, es en el mundo de lo simbólico, es en la dimensión de la dialéctica donde se encuentra la verdad, no en las percepciones. Por eso la importancia de estudiar, de leer y de tener y de buscar rigurosidad teórica, porque son las ideas las que determinan la realidad para Sócrates, para Platón, para Pichon y para Lacan, ¿no? Es lo simbólico lo que determina la realidad y no es como planteaba Aristóteles, que las cosas, la verdad de las cosas es inherente a ellas, no, es en la idea donde se encuentra la verdad de las cosas. En esta cuestión de revalorización de la episteme es que Nicoletti hacía referencia a la vuelta de la palabra en la teoría de Lacan. Lacan propone para el psicoanálisis volver a la palabra, volver al discurso, volver a la determinación del lenguaje y no a procesos biológicos para entender al sujeto. Nadie sabe lo que le pasa a una persona por alguna característica de su organismo. Nadie sabe. Alguien puede tener una determinada característica, pero eso no hace a su problemática. La característica se entiende por ideas, siendo estas ideas determinadas por el discurso, es decir, ideas no solo particulares, sino también sociales. De hecho, también en la alegoría de la caverna, Platón planteaba lo siguiente. La alegoría de la caverna planteaba lo siguiente. Hay personas atadas, encadenadas en una caverna que no pueden ver más que sombras. Esas sombras están proyectadas
de objetos que están afuera de la caverna, pero esas personas no pueden ver quién proyecta esos objetos ni tampoco la realidad de esos objetos, la realidad física, sino solo sus sombras. Y Platón decía que justamente había que hacer un cambio en la educación de esas personas para que movilicen todo su ser en función de ver no las sombras, no el reflejo de la realidad, sino la realidad tal cual es. Insisto, para Platón y para Sócrates, la realidad es ideica. La realidad, en términos de Lacan, es conceptual. La realidad, en esta línea, Sócrates, Platón, Pichon y Lacan, es simbólica. El concepto hace a la cosa en sí misma no existe. Puede parecer loco, puede ser contrario al sentido común. Nosotros estamos más acostumbrados a pensar más en la línea aristotélica, que las cosas tienen su inherencia en tanto la podemos observar como existencia material, pero pensadores como Pichon y como Lacan plantean que las cosas son a partir de una determinación, de una matriz de significante en Lacan y de dialéctica simbólica en Pichon. Entonces, lo que planteaba Platón, volviendo a la alegoría de la caverna, es que quien sale de la caverna y es molestado por esa luz que viene del sol, porque está acostumbrado a moverse entre sombras, puede acostumbrarse a esa luminosidad, siente como una molestia en la vista al principio cuando se da cuenta de cómo es la realidad, pero se acostumbra. Pero el deber del guardián del Estado, porque Platón habla de la república, habla de la relación entre el sujeto y la polis, entre el sujeto y la política, entre el sujeto y la ciudad. El deber es, una vez que adquirió ese conocimiento de la verdadera sabiduría, Platón planteaba que tenía que volver a la caverna y hablar de eso que había visto. Esto quiere decir que un sujeto, para Platón, tiene la responsabilidad de transformar la sociedad. Un sujeto, si tiene un mayor conocimiento, no se tiene que aislar con ese conocimiento, sino que tiene que llevar esa sabiduría, esa luz, ese saber a quienes no lo tienen. Entonces, el deber del sujeto platónico y socrático es el de conocer la verdad en principio, pero también, una vez conocida la verdad, transmitir, compartir y discutir con otros esa verdad. En este sentido, lo que plantea Sócrates es esto mismo, es el bien para todos, no es un bien particular. El guardián del Estado, se hace referencia a los políticos, el político tiene que apostar al bien común. El bien es bien común, si no, no es bien. El bien es bien universal, no hay bienes particulares. Ese bien, si bien es ideico, no tiene que ver con la percepción, tiene que ver con algo que conforma a toda la sociedad y no a algunos individuos. No es un bien egoísta, no es un bien individual, no es un bien que se baste a sí mismo. En este sentido, Lacan plantea la ética del psicoanálisis no es individualista. La ética del psicoanálisis no es individualista. Entonces, estamos frente a propuestas que dan cuenta de que nuestro lugar como sujetos no es el de aislarnos, no es el de querer nuestro propio provecho, ni siquiera el de querer el provecho para algunos, sino que es una verdad simbólica, contradictoria, analizable e interpretable, pero no individual, sino social. Son autores que proponen que la salud mental, en términos de Pichon y de Lacan, por supuesto, no puede pensarse aislándose del otro.
No puede pensarse como estas teorías tan en boga que dicen que la verdad está en el interior de uno, que tiene que uno dejarse de escuchar hablar de política porque eso lastima algún centro, alguna esencia, alguna espiritualidad, esa falsa espiritualidad o esa psicología que insiste con que el bienestar o la resolución del sufrimiento tiene que ver con dejar de lado la política, con dejar de lado la ideología, con no ubicarse frente a un sujeto de transformación, sino aislarse en un lugar cómodo para no pensar en lo que le pasa a otros. Bueno, esa psicología, esa psiquiatría, esa espiritualidad, no hablo de la espiritualidad, sino que esa espiritualidad y esa psicología están al servicio de escamotear, de ocultar la resolución de los problemas. Entonces, en este teórico que se plantea la articulación entre Pichon-Rivière y Lacan, se plantea la necesidad de pensar en términos de rigurosidad lógica. Ahora, tanto Pichon como Lacan difieren en Platón, porque Platón hace referencia a un bien supremo, a una verdad absoluta. No, y Pichon y Lacan, en tanto científicos, no buscan la verdad absoluta, no buscan un lugar supremo, sino que lo que intentan es una resolución coherente, racional, transmisible, explicable, política de las contradicciones, porque en tanto se evita pensar las contradicciones de todas formas siguen actuando y siguen provocando conflictos y problemas. El psicoanálisis lacaniano, esto lo plantea Lacan en el Seminario 11, tiene su orientación en el sufrimiento de más. Es decir, lo que plantea en el Seminario 11 Lacan es la única justificación de nuestra acción es el penar de más. La única justificación es, lo único que estamos los psicoanalistas, es cuando alguien pena de más. No cuando alguien sufre, sino cuando alguien sufre de más. ¿Qué significa sufrir de más? Uno puede sufrir por cosas que quizás sea imposible no sufrir. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido. Tanto Freud como Lacan plantean que quizás hay sufrimientos que son inevitables en la vida. Es más, sería muy loco no sufrir por algunas cosas. Lo que plantea Lacan es que a veces uno sufre y no entiende por qué sufre. No lo entiende, es enigmático. Le parece que es irracional ese sufrimiento, porque la familia está bien, el trabajo va bien, bueno, muy difícil, pero bueno, póngale que el trabajo va bien, la familia va bien, todo va bien, y uno sin embargo sufre. Entonces, ese sufrimiento que uno no puede explicarse, que se le repite y que más allá de las buenas intenciones, de la voluntad que pone a uno y que pone la gente que conoce, sigue estando, bueno, ese sufrimiento es el que intenta resolver el psicoanálisis lacaniano. Ahora, el psicoanálisis lacaniano, en tanto ciencia conjetural, no intenta un saber absoluto, es decir, no intenta una resolución total. A veces se dice, equivocadamente, que la ciencia busca un saber racional, pleno, total, ¿no? No, eso quizás era así en algunas líneas científicas hasta inicios del siglo XX, con por ejemplo, la física relativista, la física moderna, la física relativista y la física cuántica, plantea que puede existir un saber, pero que ese saber no es todo, es parcial, es saber, pero no es todo. Entonces, volviendo a Lacan, Lacan plantea que uno puede saber acerca de las contradicciones que lo habitan, en tanto ser social, es decir, que su inconsciente no es su inconsciente, sino que es el discurso del otro, y explica, por ejemplo, en uno de los últimos seminarios, que lo que lo traumatiza
al sujeto es que uno fue hablado por los parientes son los que lo traumatizaron a uno porque le transfirieron la palabra. Bueno, que uno puede sufrir por eso, puede resolver el sufrimiento analizándolo, es decir, mediante una operación lógica, racional y coherente, y sin embargo hay algo que puede quedar sin resolverse, porque no es un saber total. Pichon Rivière también apelaba a la lógica, a la dialéctica, a la indagación de las contradicciones y a dar cuenta, por ejemplo, en un grupo, cómo ese grupo estaba atravesado o está atravesado por relaciones con otros grupos y con otros ámbitos. Todo esto pensado siempre en términos sociales. Nadie se enferma por motivos individuales. El que se enferma por motivos sociales. Y nadie se cura individualmente. Siempre que se cura transformando, es decir, aplicando nuevas totalizaciones a su medio. Esto sí puede compartirse o puede tener cierta relación con esta idea platónica de que el bien es el bien en la polis, es decir, en la ciudad, que todo bien, como todo mal, es bien político, es decir, bien articulado, no a algo para algunos, sino que es un bien para todos. Entonces, simbólico, imaginario y real, que son tres conceptos que articula en el seminario Nicoletti, plantean esto, que tanto lo simbólico como lo imaginario como lo real, lo imaginario como el orden de las imágenes y de las significaciones, lo simbólico como lo que sirve de matriz a la constitución del sujeto y del acontecer histórico y social, y lo real, que es lo que se hace imposible de resolver, ¿no? Esto que a veces se dice, tengo este problema y me es imposible resolverlo. Bueno, tanto el orden de las significaciones ya establecidas y de las imágenes, como de la matriz simbólica, como la imposibilidad de resolver un problema tanto social como particular, esos tres órdenes están relacionados entre sí, pero no en el interior de una persona, sino en la relación que tiene transformadora y política con otras. Bueno, esto de recién fue una pequeña articulación entre Pichon Rivière, Lacan, con alguna mención de algunos apartados del texto La República de Platón. Les mando un saludo, un abrazo para todos.